Hola, pues hoy estamos en la segunda videoclase de funciones en Arduino 2. No pensé que iba a hacer esta parte, pero bueno, me solicitaron exactamente la misma persona que me solicitó el primer vídeo que explicara por qué algunas funciones que tienen retorno no recogen retorno. Entonces hemos empezado con esto. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, eh, como era muy corto, he decidido añadir constantes y defines, que es muy cortito también, y una cosa que creo que es muy importante y que nos interesará aprender mucho, que son las variables estáticas. Ya las adelantamos la primera vez, pero bueno. Esta vez he decidido, ya que estamos en Arduino, en hacerlo pues con un circuito muy básico que tiene 3 LED con sus 3 resistencias de 220, rojo, naranja y verde, y un pulsador. Cada vez que pulsemos el pulsador se van a ir encendiendo los LED. El rojo primera pulsación, el naranja la segunda y el verde la tercera, ¿vale? Sin más, vamos a empezar con el código, como siempre. Ya está. Tenemos aquí nuestro código, por así decirlo. Y vemos, la función cambia, ¿qué es lo que hace? Olvidémonos de esto, ¿no? Recoge un LED, imaginemos que el LED va por parámetro, porque lo de estático lo hablaremos un poco más tarde. Si el LED vale 0, daremos el LED rojo, ¿vale? Si el LED vale 1, la variable LED, lo que haremos es el naranja. Sumamos, como hemos hecho antes, entonces valdría 2, que es el siguiente valor, que es verde. Y el verde, pues lo que vuelve a poner es un 0, que es el valor del rojo. Y aquí está la función próximo y cambia. Compilamos y inicializamos. Y entonces una vez se ha inicializado, damos y comprobamos que funciona bien. Se ha escrito rojo porque el LED de primeras vale 0, entonces él se encontró un 0, ha dicho rojo. Ya ha sumado y el LED lo ha puesto a 1. Ahora doy y en la misma función de antes, aquí próximo igual a cambia, irá al naranja, ¿vale? Le suma y valdrá 2. La próxima vez que le llame, como vale 2, se ha ido al verde, pero ahora lo ha convertido en 0 y va a rojo. Vale, hasta aquí tenemos unas acciones que es encender el LED que corresponda y otra que es un return, retorna el LED. ¿Con qué? Con el valor próximo, es decir, 0 para el rojo, 1 para el naranja, 2 para el verde y recordemos 0 para el rojo. Claro, todo esto está bien y dices, aquí hemos metido un valor próximo. Pero si yo no uso ese valor para nada, pues lo podemos quitar. No solo eso, es que quitamos hasta la variable, así ahorramos variable, ahorramos líneas, ahorramos todo. Lo compilamos y vemos que ahora cambia, la función cambia, que tiene un retorno porque está retornando siempre el próximo valor, no lo recoge. ¿Qué hace con ese valor? Lo tira a la basura, no sirve de nada. Y vemos que todo funciona igual que antes. Rojo, naranja y verde. Vale, ya hemos visto que una función que retorna un valor no tenemos por qué asignarle una variable. Se pierde ese valor, si no la vamos a necesitar, que es lo que nos pasaba, se pierde. Pero no solo eso, es que no hace falta asignarla si, por ejemplo, queremos imprimir su valor, ¿no? Aquí lo que hemos puesto lo hemos metido dentro de la función print. La función print llama a la función cambia, que retornará un valor, que es el próximo LED, ya sea el 0 porque es un rojo, el 1 porque es un naranja, el 2 porque es un verde. No puede o no debe retornar nunca otro valor. Compilamos y ahora sí que estamos usándolo sin asignarle una variable, lo asignamos en una función. Entonces, ahora no hay nada, cuando yo pulse se encenderá el rojo y el rojo le va a sumar un 1 que se va a convertir de 0 a 1 y de repente me devolverá un 1. ¿Veis? Luego me devolverá un 2. Ahora el 1 es el naranja, se encenderá el naranja en cuanto pulse y se convertirá en 2. 2. Después del 2 iría el 3. Lo que pasa que es el verde. El verde es el 2, perdón. El 3 ya no, porque el verde cuando pasa por él lo vuelve a poner a 0. ¿Veis? Que es el rojo. Porque siempre va marcándome el siguiente valor. Hemos visto que una variable se asigna
una función se asigna una variable, o una función pasamos de que se asigne a ningún sitio porque no nos interesa, que es lo que teníamos antes, así en plan limpio limpio. ¿Vale? Y también podemos usarlo, por ejemplo, en los if, pero vale en cualquier función. Hemos puesto de ejemplo el if como condicional y el print pues como una función, pero podría ser cualquier otra función que nos interesara, yo que sé, tener un histórico. Es decir, si tuviéramos una otra función que fuera un histórico que le vamos diciendo el valor, pues podría estarlo grabando. Aquí en el if vamos a hacer una predicción, por ejemplo, 0 es rojo, 1 es naranja, digo, vale, cuando esté en 1, yo lo que quiero es decir una predicción, serial.println 1 en naranja, pues el próximo será naranja. ¿Vale? Ya está. Y si no vale 1, no hacemos nada. Esto quiere decir que siempre el if va a llamar a cambia. Cambia retornará algo y comprobar lo que le ha retornado. Si es un 1, imprime esto. Si no es un 1, no hace nada. Vamos a verlo. Compilamos. Limpiamos además. Ya está inicializado. Está ahora en 0. Recordemos que siempre empezamos en 0. Que quiere decir que es ilumíname el rojo. Iluminó el rojo. El rojo sumó 1, se puso para el próximo que es naranja. 1. El próximo será naranja. Aquí está. Porque valía un 1. Cuando yo dé, iremos al naranja, que es 1. Pero se preparará en 2, que es el verde. Ya no hay... A ver, naranja, ahora. Que está haciendo mal contacto y va al verde. ¿Vale? Si doy una vez, va al rojo y se prepara para el naranja, por eso imprime naranja. Pero si yo doy ahora y enciende el naranja, no hace nada. Si doy al verde, no hace nada. Pero ahora cuando le dé, va al rojo, iluminar el rojo y además retornará un 1, que es el naranja, y volverá a poner próximo naranja, ¿veis? Vale, hasta aquí ya hemos visto que una función no tiene por qué siempre el retorno a una variable. Podemos no mandarla a ninguna tonta, a ningún sitio, llamémosle retorno a tonto, que es que se pierde, o podemos ponerlo dentro de funciones o dentro de if. Vamos a ponerlo como nos interesa, que es a mí no me interesa el valor. Vale, ya está. Entonces, ahora vamos a ir a la siguiente parte que hemos dicho que íbamos a contar, que más bien van a ser como aquel que dice errores, ¿no? Aquí tenemos, pasamos, lo que hemos dicho antes así en resumen, solo estamos interesados por el proceso, pues no le asignamos a ninguna variable, o usamos alguna función, bien un if, como hemos visto, o bien un println. Constantes. Nos evitan errores. Vamos a irnos al código y vamos a ver por qué. Aquí un punto común. Vale. Tenemos los LED están definidos como constantes y el pulsador como un define. Vamos a ir viendo, primero vamos a ir al pulsador, que es el define. Si yo de repente dentro de mi función tuviera un pequeño lapsus y dijera pulsador igual a 9 y yo compilara, vemos que me dice que yo no puedo asignar esta operación. ¿Por qué? Porque pulsador, el define tal y como funciona, es una constante, porque realmente pasa por un preprocesador y por todos los sitios donde se encuentre pulsador, por ejemplo, aquí lo convierte en un 12. Y aquí mismo lo convierte en un 12. Es decir, esto cuando lo está compilando realmente sería lo mismo que decir 12 igual a 9. Por eso nos da ese error. Entonces ya nos está evitando ante errores de compilación el define que no, tengamos pues el error o la mala intención de querer cambiar ese pin. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con el LED naranja. Si yo pongo LED naranja y yo compilo, otra vez me dice dice que la variable es solo de lectura. Si yo me vengo aquí a globales, dices, claro, joder, el LED naranja está como constante, es solo de lectura. Vale, perfecto, nos ha avisado que no podemos tocar esa variable, pero tú fíjate si por error quitamos esta const cuando es una constante
y le pongo esto, 9. Ahora sí que va a compilar y ha subido. De forma que yo he cambiado el LED naranja al pin 9. El pin 9 no está en el rojo porque era un 4, ni en el verde. El pin 9 no está asignado a nadie, en este caso. Si yo ahora voy, digo, pum, se enciende el rojo. Cuando lleguemos al naranja, que lo hemos cambiado a pin 9, aquí está, si yo pulso, no me enciende el naranja. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, le estoy mandando ese 1 de encendido al pin 9. En este caso no hay nada, pues no está haciendo nada. Pero, por ejemplo, imaginemos que fuera una alarma, pues la habríamos activado, empezaría a sonar las luces o lo que fuera. O yo qué sé, o otra bombilla, es decir, un LED por ahí que tuviéramos azul. Pues a lo mejor se hubiera encendido el azul. Entonces nos podríamos volver locos diciendo, joder, ¿por qué se enciende un azul en lugar del naranja? Porque el azul estaba en el, lo podía haber puesto en el ejemplo, estaba en el 9. Luego pulsamos el verde, se vuelve a hacer. Es decir, el programa está funcionando perfectamente. Lo que pasa es que estamos encendiendo el LED que no debemos. Por eso lo mejor es, si pongo cons, yo aquí sé exactamente los pines donde está. A ver, las constantes es para muchas más cosas. Lo que pasa es que se usan normalmente para pines. Y yo ahora compilo y me dice, que esta variable es solo de lectura. ¿Y cómo se soluciona el error? Pues borrándolo. Muerto el perro, se acabó la rabia y ya volvemos a tenerlo. Ya hemos visto que defines y cons nos ayuda mucho a evitar problemas de errores de programación porque se vea igual que en los ámbitos, ¿vale? Ahora nos vamos a ir aquí a las variables estáticas. Las variables estáticas dijimos que se crean una vez y se mantienen ya, es decir, dentro de la función son internas a esa función, es decir, tienen un ámbito reducido, pero se mantienen, no se vuelven a crear. Esto en el código es lo que hemos usado. Aquí. Hemos creado la variable, LED se pone a 0, por eso al principio cuando estamos se quedan todos en blanco, entonces a la primera llamada, ahora lo vamos a ver de todas formas en una pizarra, están en blanco, 0. Cuando llamo la primera vez, llega aquí a static y creará la variable LED con valor 0. Luego continúa y dice, oye, que es un 0, enciende el rojo, y le suma 1, y la variable valdrá un 1. Vendrá luego hasta aquí al final y retornará ese 1. Pero la variable no se borrará, de forma que cuando la volvamos a llamar, entrará como está creada, esto ya no lo realizará, y como vale un 1, se nos irá aquí al naranja. Lo mejor es verlo aquí, en la pizarrita, de tal forma que cambia, llama la primera vez, ¿vale? Vamos a hacer un copy-paste. Cambia la primera vez. Viene, entra. Static LED. No está creada. Pues llega y lo primero que hacemos es crear. Que creamos la variable LED y que le asignamos el valor 0. Mucho mejor que la de la otra vez escribiendo. Luego se encuentra una variable A, para que veamos la diferencia entre static y no static. Dice, pues, ¿ahora qué es lo que hago? Creamos la variable A. Dice, ¿cuál es? Pues la variable A. ¿Y qué valor le pongo? Le pongo un 12. Venimos aquí a sumarle, por tocarlas de alguna forma, LED más, que es LED igual a LED más 1. Como vale un 0, lo que hago es ponerle un 1. Y a la A le pongo un 13, porque es 12 más 1, 13. Y de repente me salgo de la función. ¿Qué es lo que pasa cuando me salgo de la función? Que las variables no estáticas las borro, pero la estática se mantiene. Llegaría aquí, haríamos lo que quisiera y vuelvo a llamar a cambiar. Viene y dice static LED y dice, cuidado, que LED está creado. Pues la dejamos como está, que era un 1 lo que dejamos cuando nos fuimos. Pero in hay que crearla, no es estática, la volvemos a crear.
repente coge y dice, pues volvemos a crear el A. Y le pones el valor 12. Y lo mismo de antes, sumamos, a LED le volvemos a sumar. Pero esta vez no le sumamos un 0, le sumamos el valor que tiene, que es 1. 1 más 1, 2. Y este volvemos, el 12 más 1, 13, nos recuerda algo, ¿no? Vale, pues ya que lo hemos creado, ahora salimos y dices, vale, pues salimos. Al salir de nuevo, borramos todo, el LED se mantuvo a 2. Este LED está en este ámbito, acordaos de los ámbitos, no lo puede ver esta. Y ahora lo comprobaremos también en código. Entonces, otra vez, si volviéramos a crearlo, por última vez, vuelve a entrar, LED ya no se crea, está en 2, el A se crea, lo que hemos dicho, y aquí se pone el 12. Al sumarlo, lo que estoy sumando es, al 2 le sumo un 3, 1 que se convierte en 3, y a este lo volvemos al 13. Bueno, si el ratón, aquí al 13, ¿vale? En código es lo que hemos hecho. La primera vez que entra le pongo un 0, pero luego nunca más volvemos a ponerle 0, así que nos quedamos con el valor que tenía antes. ¿Esto qué es bueno? Que este LED está aquí, en este ámbito. Cuando me voy no lo borro, pero el único que lo puede tocar es cambia. Porque si yo pusiera aquí, por error, lo mismo de antes que nos equivocamos y ponía LED igual a 9, al compilarlo me diría, a ver, que no está declarado. Y si lo declarara, lo que dijimos de los ámbitos, este LED valdrá 9, pero el LED de cambia valdrá lo que valga, poco a poco va cambiando. El LED aquel se estará borrando y entonces, de esta forma, aun yo por error o llamar una variable de la misma forma, vemos que el programa sigue funcionando. Por lo tanto, se crea una vez y se mantiene, nos permite guardar estados, que es lo que estamos haciendo, el estado del próximo valor, el LED 0, LED A1 o LED A2. ¿Y por qué es mejor que una global? Porque reducimos el ámbito, es decir, esa variable solo pertenece a la función en la que la hemos creado. En nuestro caso, cambia. Lo cual tenemos un control de quién es el dueño de la variable. Nos evitamos que cualquier otra función que no sea cambia, en nuestro caso, la modifique alguien dándonos un error que nos sería de muy difícil localización. Y luego la otra que ya con esto terminamos, que me solicitó el amigo, es que colgara los fuentes. Yo no los colgué porque eran muy poquito, pero bueno, ya están colgados. No solo ese, sino que está colgado también este último ejemplo para que podáis tocar y lo que queráis. Y los enlaces los de siempre, también tenéis aquí los cuadernillos técnicos, como dije la otra vez, mi página y bueno, la página donde hay más proyectos, no solo de Arduino, algunos de seguridad, incluso de captura de bandera en GitHub. Y sin más, pues espero que haya servido de ayuda y cualquier cosa, pues ya sabéis. Lo escribís ahí en los comentarios o el que me conoce como el amigo este me llama directamente. Y si os gusta, poned me gusta. Hasta luego.